muchas gracias. Buenas tardes a todos. La agenda de nuestro encuentro, vamos a hablar sobre 3 puntos principales. Y como ya mencionó Margie y Marta, el objetivo de este encuentro, más que un webinario, más que presentar información, es tratar de buscar una discusión colectiva sobre dónde estamos como comunidad de práctica y hacia dónde estamos yendo. El primer componente de este webinario va a ir hacia alrededor de lo que hicimos el año pasado, la creación de la comunidad de práctica y aprendizaje en Colombia y algunos resultados que tenemos para ustedes como parte de nuestro trabajo en la Universidad de la Florida. Luego Bob nos va a comentar sobre una evaluación preliminar que UF realizó sobre las estrategias de conservación y la gobernanza de infraestructura en la Amazonía a nivel de, bueno, todos los 4 mosaicos en los que hemos estado trabajando, no solamente Colombia. Y finalmente Margie nos va a comentar cuáles son los próximos pasos que se tienen planificados y también invitarnos a ustedes a pensar todos juntos como comunidad de práctica hacia dónde queremos ir y qué son los temas que necesitamos abordar, especialmente, bueno, con la circunstancia en la que estamos ahora, donde muchas cosas parecen impredecibles, ¿verdad? Yo voy a presentar el primer componente. Como ya saben, el proyecto GIA no solamente está en Colombia, sino también es un esfuerzo panamazónico. El año pasado se realizaron 4 talleres, desde mayo a agosto, en Colombia, Perú, en Brasil, en Bolivia, y se han reunido 110 participantes de 70 diferentes organizaciones e instituciones que representan ONGs, academia, el gobierno y organizaciones comunitarias. Ese es el único esfuerzo tan grande como para comprender el tema de la gobernanza y la infraestructura a nivel panamazónico que existe. A partir de ahora, nosotros estamos evaluando toda esta información y apuntamos hacia empezar a integrar los actores de cada país para ver la región amazónica como un todo, porque muchas de las amenazas que hemos encontrado, que les voy a comentar más adelante, no son únicas para cada país, sino que son compartidas. Bueno, entonces en nuestra página web, en giaamazon.org, pueden encontrar información sobre los reportes de estos 4 talleres y también de las actividades en los otros países. Desde los talleres, el año pasado se han organizado también webinarios, muchos de ellos han estado más centrados en lo que pasa en Brasil, en Bolivia, entonces por eso nosotros queremos invitarlos a ustedes que si tienen alguna información o si quieren compartir sobre los proyectos en los que están involucrados, nos hagan saber y podemos también compartirlos así hacia toda la comunidad GIA en general. Por ejemplo, en el próximo mes tenemos el webinario de Fondo Acción sobre el proyecto que ellos tienen en Caquetá. Tenemos también una página, un canal en YouTube, que es el canal del programa de conservación y desarrollo tropical de la UF, y allí estamos colgando todos nuestros webinarios, el webinario de Bob hace un mes, y este webinario va a estar allí, se los vamos a compartir este lunes en nuestro próximo boletín informativo del GIA. Entonces, específicamente, el proceso de comunicación que hemos tenido en Colombia ha sido algo diferente porque empezó con 3 encuentros, 3 almuerzos. Se invitaron algunas organizaciones y a representantes del Estado, del Ministerio del Ambiente y de Transporte, para conversar sobre dónde estamos en Colombia respecto de la infraestructura y la gobernanza en la Amazonía. Entonces, hubieron estos 3 encuentros para ver, bueno, qué organización, qué se estaba haciendo, qué estaba haciendo cada organización, y allí cayó en cuenta de que se necesitaba invitar a representantes de comunidades locales. Es por eso que luego se organizó este taller en Huasca en septiembre del año pasado, la segunda etapa en el proceso de comunicación, y el objetivo de este taller fue pensar en 6 pilares de acción como comunidad de práctica. Se creó primero la comunidad de práctica, luego se pensaron de forma colectiva en esas acciones. Y esas acciones, las que se pensaron como grupo, tienen que ver con análisis de información secundaria, en compartir esta información a actores clave a nivel nacional, regional y local, el fortalecimiento de capacidades no solo de instituciones del Estado, pero sobre todo a comunidades locales, el desarrollo del ordenamiento institucional y comunitario, la articulación
interinstitucional y la generación de acuerdos para la implementación de lineamientos de infraestructura verde. Entonces, estos 6 pilares de acción son las que promueven los siguientes pasos que Mario nos va a informar, los siguientes pasos de la comunidad de práctica y de aprendizaje de GIA Colombia. Entonces, finalmente tenemos a todos estos actores que representan de nuevo a la academia, instituciones del Estado, ONGs y comunidades locales. Ahora les voy a presentar nuestros resultados preliminares del mapeo participativo, la línea de tiempo, y luego le voy a pasar la posta a Bo para que nos hable sobre esa evaluación preliminar de las estrategias de conservación. Si quieren ver un resumen sobre este proceso de diálogo y la creación de la comunidad de práctica en Colombia, pueden ver el video. Marta y Bob nos explican muy bien ese proceso. Bueno, respecto al mapeo participativo, aquellos que estuvieron en ese taller en Huasca recordarán que nos dividimos en grupos, en 4 grupos, y cada grupo tenía un mapa pequeño para poder dibujar polígonos de dónde se encuentran las áreas de valor y las áreas de preocupación. Y además también pensar en qué acciones se necesitan para poder disminuir esos impactos negativos en las áreas que nos preocupan. Entonces aquí un resumen de los resultados súper importantes de esa actividad. Vemos de que de las áreas de valor, muchas de ellas tienen que ver en esta nube de palabras, muchas tienen que ver con el Parque Nacional Chiribiquete y los corredores que conectan esta área protegida con otras áreas protegidas. Entonces, muchas de las áreas de valor tienen que ver con áreas protegidas, corredores, pero también hay otras áreas que están relacionadas a límites administrativos, como provincias, departamentos. También hay otras áreas que tienen que ver con sistemas de aguas, ríos o cuencas, y también hay territorios indígenas. En el por qué estas áreas son consideradas valiosas, se considera su valor en temas de biodiversidad, su valor hidrológico y respecto al aspecto social, su valor espiritual, y porque son una muestra representativa de manejo comunitario de recursos naturales, entre otros. Dentro de las áreas de preocupación vemos aquí, pues es mucho más diversa las áreas que nos preocupan por esa nube de palabras. También aquí coincidimos en que muchas de estas áreas de preocupación son áreas protegidas y corredores entre esas áreas protegidas, pero también aquí se hace mucho más importante los ríos y los sistemas de agua. Y también algunas áreas que son afectadas por proyectos de infraestructura, principalmente carreteras, no solo formales, sino también informales. Dentro de por qué estas áreas nos preocupan, aquí tenemos que muchas de estas áreas tienen problemas de minería informal. Y luego también nos preocupan porque hay una constante expansión de la actividad agrícola y consecuente deforestación, pero también nos preocupan, bueno, el aspecto social, porque muchas de estas áreas tienen problemas de acaparamiento de tierras, tienen problemas de narcotráfico o una historia de grupo armado y de violencia. Dentro de las acciones que se recomendaron en el ejercicio de mapeo participativo, se tienen aquí que muchas de las recomendaciones tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades a nivel de las comunidades, en influenciar o promover esta identidad amazónica desde el territorio, cuando lo que más abundan son una visión de la Amazonía de arriba hacia abajo. También mayor control, fiscalización de los impactos de la minería, respecto de la deforestación, frenarla, el no titular, el no registrar las mejoras, que son las que promueven el acaparamiento de tierras, entre otras acciones de conservación que fueron recomendadas. Y les recuerdo que este ejercicio se realizó también en los otros mosaicos, entonces nos da información súper valiosa sobre dónde están las zonas en las que debemos incidir como comunidad de práctica panamazónica, dónde necesitamos prestar atención y qué está pasando en cada una de estas regiones. Y lo ven aquí en los polígonos en rojo. Respecto de la línea de tiempo, el ejercicio fue similar, hubieron 4 grupos, pero cada grupo estuvo a cargo de pensar cuáles son los eventos de tipo normativo, de tipo institucional, de gobernanza comunitaria, eventos de naturaleza de cambio territorial que fueron importantes al modificar la forma de ver
la Amazonía colombiana, cuáles fueron los eventos y cuáles fueron las consecuencias. Nuestros resultados son interesantes porque en Colombia, a diferencia de los talleres en los otros mosaicos, aquí tenemos eventos que van atrás a 1600, en la época de la colonia. Y en general muchos de esos eventos tienen que ver con una evolución en la forma de ver qué recursos se extraen en la Amazonía, que no es único en Colombia, obviamente, ¿no? Se empieza el interés desde el centro político de Colombia, el interés en extraer caucho y luego especies maderables, luego hidrocarburos y más recientemente con mucha más fuerza la expansión de la agricultura para ganadería. Hay muchos eventos que tienen que ver con cambios del tipo a nivel territorial, hay muchos cambios a nivel normativo. La gobernanza comunitaria se hace especialmente fuerte en los últimos 40 años con la creación de resguardos indígenas, con el comanejo de áreas protegidas por el Estado, pero también comunidades locales, la creación de las ATI, creación de muchas áreas protegidas que tienen ese valor, que tienen además un valor cultural, espiritual importante. Y bueno, especialmente para Colombia, obviamente el proceso de paz que se inició en 2012 es ahora todavía una razón que está reconfigurando los actores y la visión hacia la Amazonía colombiana. Bueno, una reflexión panamazónica de estas líneas de tiempo. En Loreto, en Perú, se ha encontrado de que, bueno, hay avances en la descentralización regional. En Brasil se ha encontrado que hay una centralidad de las políticas federales. En Bolivia, que hay una falta de gobernanza binacional. Aquí la preocupación en Bolivia ha sido principalmente alrededor de proyectos grandes de represas de aguas en aguas binacionales. Pero algo que es común en todos estos países es de nuevo la centralidad de los gobiernos nacionales y la coherencia en el apoyo a la infraestructura, especialmente que en los últimos años esos proyectos de infraestructura son coordinados a nivel internacional y que reciben fondos también extranjeros, como la importancia de China en invertir en estos proyectos grandes de infraestructura. Los enfoques de abajo arriba son posibles, pero requieren una serie de etapas, una serie de características para que sean posibles. De aquí Bob nos va a hablar un poquito más de ello. El interés por los diferentes recursos en la Amazonía ha evolucionado, ya se ha reconfigurado constantemente qué actores juegan un rol importante en la toma de decisiones. Y ellos influyen obviamente en la gobernanza. La colaboración tanto horizontal como vertical emerge como clave para mejorar la gobernanza. También cumple un papel súper importante la voluntad política, y eso va cambiando, lo sabemos en nuestros países, cada 5, cada 4 años. Bueno, las condiciones para la gobernanza ambiental cambian debido a ello, para bien o para mal, y tenemos que estar constantemente prestando atención a todo ello. Y bueno, lo que nos está pasando ahora es un ejemplo de eso, y probablemente lo podemos conversar. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con la Amazonía en los próximos meses, en los próximos años, a consecuencia de lo que estamos viviendo ahora mismo? Bueno, y ahora le voy a pasar la voz a Bob. Gracias, Vanessa. Y solo para recordar que mayores informaciones están en nuestro sitio web sobre tanto el mapeo cuanto sobre el análisis temporal. Mas yo quería pasar resumidamente resultados de un estudio que presenté en un webinario Panamazónica hace un mes, pero no todos de ustedes podían participar. Tenemos una discusión muy interesante y yo creo que podemos continuar esa discusión pensando un poco específicamente en la situación en Colombia. Bueno, próximo. Ok. Entonces, la idea es resumir resultados de las experiencias en las diferentes regiones sobre infraestructura y gobernanza. Mas partimos de uma
análisis política de las desigualdades de poder que existen en el proceso de planificación e implementación de gobernanza. Entonces, tenemos ministerios y agencias que pueden implementar, pueden usar criterios técnicos y económicos, mas atrás ellos sufren presión o pueden sufrir presión política y de políticos, de bancos, de compañías, y ellos también pueden, con su discurso de desarrollo económico, cooptar elites o votantes a nivel nacional o local. Entonces, los otros actores, que los intereses económicos o sociales de las comunidades, etc., tienen dificultad de influenciar, incidir en estos procesos de toma de decisión relacionados de gobernanza. Entonces, nuestro enfoque es cómo esos otros actores pueden tener incidencia. Próximo. Entonces, analizamos el uso de diferentes tipos de acción para la conservación, herramientas para conservación. Comenzamos con una lista de 10 tipos de acción que viene de un grupo y que llamamos CMP, una asociación de medidas de conservación. Definieron 10 tipos de acción que son en estos círculos, 10 círculos aquí, y nosotros agrupamos en grandes enfoques. Un relacionado a protección y gestión territorial, que puede ser o gestión de tierras o acciones económicas, de medios de vida o planificación de la conservación. Este puede contribuir para la gobernanza porque si las áreas son protegidas, tienen mayor gestión y protección, mismo cuando llega la infraestructura. Otro gran enfoque que tiene 3 diferentes tipos de acción, juntamos como movilización y negociación políticas. Entonces, eso es aplicación de la ley, políticas y marcos legales, sensibilización, comunicación, ese tipo de acción, movilización política. También busca tener incidencia en la gobernanza de infraestructura. Y por fin, tiene 3 tipos de acción que crean condiciones facilitadoras que tal vez no directamente influencian la gobernanza, pero pueden apoyar los otros 2 enfoques, que es investigación y monitoreo, desarrollo institucional y educación y formación de las personas, de líderes, etc. Próximo. Entonces, nuestro análisis comienza con esas 10 categorías de tipos de acción de conservación. Y a partir del trabajo en 4 regiones amazónicas, 4 grupos que forman parte de nuestra comunidad de práctica, conseguimos informaciones de ustedes. Recuerden que cuestionamos, mandamos cuestionarios, entrevistas, reuniones y los talleres y también los sitios de web, la información pública. Iniciamos y conseguimos analisar 55 casos de universidades, ONGs, organizaciones comunitarias y gobiernos, agencias de gobierno. Y cada caso es una organización y su estrategia de conservación para buscar tener incidencia en la infraestructura. Entonces, cada caso, en otras palabras, es un conjunto de acciones, tanto en el área de protección y gestión territorial, movilización y negociación política y condiciones habilitantes que dan apoyo a los otros 2. Ok, próximo. Solo para tener una idea, aquí es una presentación de las acciones de conservación. En cada color aquí es una región. Colombia es en color naranja. Y abajo tiene los 10 tipos de acción que acabé de mencionar. Se puede ver que en Colombia las acciones por ejemplo, 6, manejo territorial, es muy utilizado. También 9 y 10, que son
capacitación individual o organizacional son muy utilizados. También investigación y monitoreo, enfoque legal y político. Entonces, esas son las acciones utilizadas y un conjunto de acciones es la estrategia de cada organización. Entonces, tiene 55 estrategias compuestas por 255 acciones. Próximo. Entonces, ok, ¿cómo analizamos esos casos, esas estrategias? Nosotros creamos una metodología objetiva, transparente, de clasificar cada um dos 55 casos em relação a sua relevância para o tema da infraestrutura e sua efetividade de detener os projetos de infraestrutura ou mitigar os impactos dos projetos. E classificamos cada acção, cada organização ou cada estratégia numa escala de 0 a 3, com uma rubrica que criamos e classificamos em 3 áreas: relevância, efetividade de detener, efetividade de mitigação. Ok. E nossa intenção não é avaliar as estratégias ou as organizações, mas deste conjunto podemos entender quais são as estratégias mais efetivas, quais são as ações que são parte destas estratégias efetivas e que tipo de organização utiliza estas estratégias. Okay? Então, este foi nossa análise a partir dos 55 casos que vêm de las 4 regiões, os talleres, as entrevistas. As informações vêm de ustedes, pero es nuestro entendimiento e interpretación de esta información. Es un análisis sistemático, pero también tiene un limitante, es que es nuestra interpretación, y también hay otros limitantes, pero yo creo que conseguimos analizar de forma que lleva a algunas conclusiones interesantes. Pasando. Entonces, cada organización utilizó o utiliza 4 a 5 de esos 10 tipos de acción. En media, 4 o 5. Entonces, las estrategias son con varios tipos de acción. Las acciones más comunes son relacionadas a soporte para los proyectos de incidencia política o gestión del territorio. Las acciones más comunes son educación y formación y investigación y monitoreo. En medio, las estrategias, consideramos en esta escala de 0 a 3, tenía 2 en relevancia. Entonces, los proyectos, las estrategias, las organizaciones tienen estrategias relevantes para la incidencia en la gobernanza de infraestructura, pero efectividad, tanto para detener proyectos cuanto para mitigación de los proyectos, fue un poco menos. Eso no es sorprendente, porque como iniciamos con estas diferencias de poder, esas dificultades de este tipo de actor tener incidencia, entonces es un gran desafío. Pero una cosa también bien relevante es que entre los casos más efectivos, 50% fueron implementados por organizaciones comunitarias. Y en paréntesis, yo creo algo bien interesante de nuestro grupo aquí es que tenemos personas de academia, de ONGs, de gobierno y de comunidades, líderes de comunidades. Y nuestro análisis mostró que dos 55 casos, 8 de ellos fueron considerados con un poco mayor nivel de relevancia y de efectividad. Y 4 de los 8 fueron de organizaciones comunitarias, o 50%. En cuanto al total de 55, fueron 18%. En otras palabras, 18% de todos son organizaciones comunitarias, mas 50% de los más efectivos son organizaciones comunitarias. Es un resultado importante. Próximo. Entonces, cuando enfocamos en las estrategias que tenían mayor impacto
en la gobernanza de infraestructura, ellos incluyen acciones relacionadas, en primer lugar, aplicación de la ley, en segundo lugar, sensibilización, y en tercer lugar, políticas y marcos legales. Y apenas para aclarar, aplicación de la ley son acciones legales no penal que demandas por EIA o trabajo con ministerios de apoio legal, jurídico. E sensibilização considera estratégias de comunicação ou negociação, pode ser protesto, algum tipo de ação direto promovendo essas. E todas essas três ações que aplicação da lei, sensibilização, políticas e marcos legais, todos são dentro de esta enfoque general de mobilização e negociação políticas. Então, este parece ser as ações que são mais relevantes e efetivas para o resultado de governança. Próximo. Há uma curiosidade nestes dados, porque destas três ações mais efetivas, o mais efetivo é a aplicação da lei, pero é uma ação muito pouco utilizada. Então, é muito efetivo a aplicação da lei, pero pouco utilizado. Um pouco complexo essa gráfica aqui, pero os 10 tipos de ação vão para a esquerda e a direita, e cada tem efetividade em color gris. Então, esse 4 é bem efetivo, também 3 e 7 são altos para efetividade, pero a gráfica rojo é o número de vezes que está utilizado esse caso. E de 55 casos, apenas 4 utilizaram a aplicação da lei. Então, esse é um segundo resultado interessante, que é bem eficaz, pero pouco utilizado. Seguindo, próximo. Pero não somente esses 3 tipos de atividade relacionados à mobilização e negociação política estão utilizados em los casos de eficácia. Também as atividades de suporte, investigação e monitoreio, educação, formação organizacional e individual, também são parte das estratégias de mobilização e negociação política, ou dando suporte. Se recordam, 8 e 9, investigação e educação são os mais comuns, então são presentes em todos os casos, os menos efetivos e os mais efetivos. Pero é importante ressaltar que as ações, as estratégias são complexas e ações diretas, mobilização e negociação política necessitam de apoio de outros tipos de ação. Não se pode fazer em isolamento. Então, a investigação é importante quando contribui para esses outros processos maiores de mobilização e negociação política. E, por fim, próximo, esse aspecto de organizações comunitárias são fortemente relacionadas com os casos mais efetivos. Mas, de novo, essas organizações comunitárias não trabalham em isolamento. Então, as estratégias são complexas, usam muito tipo de ação integrado, mobilização e negociação política é importante, mas necessita de apoio. Organizações comunitárias são importantes, porque têm legitimidade, têm interesse, têm, de certa forma, uma capacidade de mobilização. Pero também apoio de outros tipos de organização é algo importante. E tudo isso, então, é uma avaliação preliminar a partir do conhecimento que recebemos de vocês. Queremos levar isto para um debate, para entender melhor, para também indicar caminhos que determinam nosso caminho para o futuro com o projeto Guia e que gostaríamos de desenvolver junto com vocês. Então, queremos entender um pouco mais sobre
estes tipos de estratégias e casos específicos onde funcionam. Queremos aprofundar. Queremos entender um pouco mais como as organizações comunitárias têm impacto e como se relacionam com outras organizações. E queremos apoiar trabalhos que utilizam essas estratégias para aprender mais sobre eles, junto com vocês. Então, como disse, é uma avaliação preliminar, pero eu creio que os resultados generais são robustos e se podem utilizar como um ponto de partida para ações futuras. E isso foi nossa intenção. Então, eu creio que agora vamos abrir para discussão. Se há algum ponto de esclarecimento, tanto na apresentação dos resultados da linha de tempo e mapeio, quanto nesta análise mais macro pan-amazônica, ou alguns comentários de reflexão. Foi discutido, como disse, nesse webinário pan-amazônica, e algumas perguntas que resultaram dessa discussão foi sobre fortalecimento das capacidades de ação legal, que foi visto como efetivo, pero pouco utilizado, como fortalecer. E essas são perguntas que nós não temos respostas, são desafios para como podemos avançar. O rol da investigação e das estratégias de capacitação, como essas podem contribuir para a mobilização e negociação política. E as alianças entre as ONGs, comunidades e a academia, como fortalecer. Foram coisas que surgiram da primeira discussão, mas está aberto aqui. Não sei se já foi colocado no chat algumas perguntas, dúvidas, ou se Yasmin vai apontar ou vamos abrir para comentar. Bueno, por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat, pero invitamos a los participantes si tienen alguna pregunta. Les podemos dar la palabra. Nidia, por ejemplo, cuando Lidia se está presentando. Pero si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema en específico, por favor avisarnos o poner su micrófono en encendido para poder darles la palabra. Vemos, ¿se escucha a alguien tipear allí? Algo sorprendente. Yo, bueno, María del Carmen Cabeza, les habla, Ministerio de Ambiente. Me gustaría en principio, digamos, reconocer que el trabajo que se ha hecho, pues yo me desligué un tiempo de este proyecto, pero pues me parecen bastante interesantes los resultados. Me parece súper, digamos, útil, muy útil toda la información, la manera de la sistematización, cómo nos están presentando esto, digamos, después del análisis que han hecho. Encuentro, digamos, que sí hay unas cosas que nosotros como institución dentro de los hallazgos que ustedes han hecho también habíamos vislumbrado los análisis que hemos hecho también de nuestra parte. Y un poco, digamos, para quizás solamente aportar en el método para que nuevamente está sometido a discusión entre todo el grupo que está haciendo parte de la reunión respecto al tema de la importancia de la acción legal en la toma de, digamos, o en este tema de la gobernanza de infraestructura y la forma, y me parece interesante la forma en la que se plantea, digamos, la pregunta, porque quizás, digamos, la acción legal, digamos que la razón por la cual la acción legal no es tan, siendo una herramienta aparentemente tan determinante y tan útil, no es la más empleada.
quizás también puede ser porque hay otro tipo de quizás intereses que se ciernen sobre las iniciativas de infraestructura de transporte, mm, que esos intereses muchas veces están ligados a la voluntad política. Y cuando me refiero a voluntad política, no solamente estoy hablando de los intereses, digamos, macro, sino también de los intereses propios de quienes cuando con acción o con fuerza de autoridad del pueblo pueden tener. Yo creo que, pues digamos, hay personas acá pues, que tienen mucho más conocimiento que yo de lo que sucede propiamente en territorio, pero digamos que una de las cosas en las que nosotros como país somos extremadamente sobresalientes es que tenemos un marco normativo extenso, muy extenso. Y es que un poco la forma que nosotros tomamos es que para cada situación que se presenta, la reacción que solemos tener es generar una norma. Entonces, hay aquí como un conjunto, digamos, normativo, pues quizás muy, em, muy robusto, quizás muy amplio. También, digamos, que nosotros hemos identificado, pues, bueno, en efecto, el tema del ejercicio legal se hace por parte de pues, autoridades, ¿no? Entonces también hemos visto un poco que hay otro factor allí y es como la operatividad de toda esa institucionalidad legal, eh, la dificultad, digamos, un poco en, en que la información fluya de manera oportuna, que fluya hacia los canales hacia los que debe fluir para que se tomen decisiones oportunas también. Eso pues algunas de las cosas que pueden estar, digamos, interfiriendo, porque les digo, o sea, el punto es que toda la acción legal recae en autoridades y que la razón por la que poco se usa probablemente sea porque todavía no hay como una muy clara ruta de cómo y quién y cuándo es cuando debe actuar para que esas medidas sean lo más oportunas posibles. Esto debe verse un poco a que muchas de las autoridades a nivel María, territorial. discúlpanos. Oh, María, Señora. sí que tu voz aparece entrecortada, lamentablemente. Se ha podido entender quizás el 60% de lo que has dicho, si no menos. Es una pena. No, mire, pero quizás también es mi culpa porque estoy diciendo, pero quisiera solamente, espero que me puedan escuchar, ojalá el internet funcione. Ahora va Básicamente, bien. una de las, o sea, una de los aspectos fundamentales es que la acción legal, pues evidentemente tiene que ser ejecutada, pues por parte de las autoridades, que esas autoridades normalmente no se encuentran para poder identificar los puntos en común que tienen para ejercer su función de autoridad, es decir, esos espacios en los que se identifican las responsabilidades y los roles de cada quien para atender un asunto determinado, pues no son muy comunes. Y en razón a ello, pues, digamos, pues, las actuaciones van a ser tardías o pueden no presentarse. Y la otra cuestión es que muchas veces en territorio, las personas que están en cabeza de las autoridades en territorio y en todas las instancias, porque pues sí, no cuentan con la información completa de todas las facultades que los asisten para atender, las facultades normativas que los asisten para atender uno u otro tipo de situación. Creo que esas como tres cosas, supongo que habrá muchas más, y lo que les digo, esta es como mi visión muy general, como para ponerla también en discusiones más participantes de lo que quieran, digamos, aportar, contradecir o eso es. ok, gracias, María del Carmen. Como Vanessa comentó, fue un poco difícil captar todo, pero Vanessa, ¿podría mostrar la primera dispositivo sobre los diferentes actores? Porque hay
hay dos elementos de que se habla, María del Carmen. Uno es que las dificultades más atrás y las diferencias de poder. Eso fue nuestro punto de partido, que cuando menciona la falta de voluntad política, muchas veces hay intereses por trás que nosotros llamamos triángulo de hierro, mas también existe talvez falta de conhecimento, mas também discurso, talvez em vários níveis eu não sei se cooptar é uma palavra injusta, pero de aliar-se com os elites e as comunidades, que chamamos aqui votantes, público. Isso a nível nacional, a nível regional também. O discurso de desenvolvimento econômico ou os benefícios individuais, muitas vezes aliam-se com esses interesses maiores das companhias, bancos, políticos, etc. Então, essa falta de, em parte, uma falta de vontade política, falta de interesse, falta de poder desses outros atores. Pode dizer que essa falta de informação também, porque aí atrás discurso de desenvolvimento econômico que muitas vezes não se realiza, ou pode haver boom e colapso. Isso também é algo comum. Viene desenvolvimento econômico, boom, pero não continua ao longo do tempo. Pero eu creio que também é desafio para nós como aplicar. En el outro, comentou Margarita, da Fundação, que talvez a falta de segurança em estas zonas também dificulta a aplicação de orientación. Sí, tienen razón. Eso es también otra realidad que es innegable en el país. Esa es otra razón. Ahora particularmente, por ejemplo, la corporación, la CDA, nos hizo circular una información respecto a que han sido declarados como objetivo militar por las disidencias, entonces, pues que no los quieren ver en territorio. Entonces, pues eso es una cosa a la que, al menos en la institucionalidad ambiental, pues evidentemente es un tema muy, y supongo que así será para muchas en territorio. Eso es un factor verdaderamente también muy determinante. Sí, y entonces es un desafío, es una herramienta que cuando utilizado funciona, pero es poco utilizado. Se puede parar en subir nuevamente, Vanessa, porque la pregunta de Javier también se puede responder con este aquí. Gracias. Pero solamente decir que es un desafío que Mariano Castro del Facultad de Derecho en Perú participó en nuestro taller en Huasca y hay posibilidades, estamos explorando de fortalecer las capacidades de comunidades o de otros defensores que utilizan esas herramientas. Entonces, estamos en conversas y había mucho interés a partir de este resultado en las otras regiones también. Entonces, tal vez podemos colaborar o aprender juntos o tomar alguna iniciativa. Tal vez de capacitación o no sé. Pero respondendo a la pregunta de profesor Javier sobre las diferencias entre las diferentes regiones, hay muchas similaridades. Los problemas con similares, como cuando, comenzando aquí, se puede ver que cada color es una región y de la izquierda a derecha los diferentes tipos de acción de conservación. Y se puede ver en Brasil, usa mucho ese número 5 que es amarillo. Es Brasil es mucho en la área de medios económicos, medios de vida. Y de hecho, el grupo en Brasil era menos movilizado
para infraestructura y utilizaron mucho más estrategias de, de creación de áreas protegidas y etcétera. Es de protección y gestión territorial. Es muy utilizado en Colombia, número 6. En Perú también mucho, no parece tanto aquí, pero en Brasil también. En el grupo, parcialmente este es un resultado de las organizaciones que trabajan en estas áreas. En Bolivia está muy enfocado en represas y infraestructura. En Brasil es mucho más enfocado en gestión de territorios. Bueno, yo creo que Colombia se destaca, bueno, es parecido con todas las otras regiones, de cierta forma. Ustedes, todas las regiones tienen mucho enfoque en investigación y monitoreo. En Colombia hay mucho en desarrollo de capacidades, tanto 9 y 10, que 9 es más individual y 10 es organizacional, mas ambos relacionados a capacidad. Y si você passa, Vanessa, para su dispositivo mais arriba, sobre línea de tiempo, se puede ver, no, mais abajo 2, yo creo. Abajo 2. No. Sí, se puede ver cosas que son generales en todas las regiones. La centralidad de los gobiernos nacionales, la consistencia en continuar apoyando infraestructura. O sea, los gobiernos nacionales a veces son positivos para la conservación, a veces son negativos, mas siempre son positivos para la infraestructura. Entonces es más coherente ahí. Siempre hay iniciativas de abajo a arriba, pero hay dificultades, hay una gran tensión de las fuerzas nacionales, de exploración de recursos, de exploración de las tierras y las poblaciones locales. Son cosas bastante comunes entre las regiones. Espero que responda un poco. Bob, aquí hay un comentario bastante interesante de Alejandra Laína en que las acciones que se toman dependen mucho de las competencias específicas de cada tipo de actor. Quizás puedes comentar un poco más sobre eso. Entonces ella promueve de que el análisis debe hacerse no solo a través de las acciones, sino de las competencias. Competencias refiriéndose a las responsabilidades legales Sí. que tiene cada actor. Sí, bueno, pero nosotros no analizamos o no hacemos un análisis comparativo de los diferentes tipos de organización, mas sí, es verdad que llegamos a una conclusión que las iniciativas con participación de organizaciones comunitarias tenían mayor efectividad, pero ninguna de esas actividades o de esas estrategias de las organizaciones comunitarias fueron en aislamiento, siempre están con apoyo o colaboración o con gobiernos o con academia o ciertamente con ONGs. Entonces, tanto las acciones son conjuntos cuanto los tipos de organización para tener impacto tienen que trabajar juntos. Y eso es unas cosas que queremos aprofundar nuestro entendimiento de cómo funciona esta colaboración entre las organizaciones comunitarias y los otros que tienen, obviamente, como dice Alejandra, otras competencias. Mas claramente nuestro objetivo no fue avaliar o pasar juicio sobre las diferentes estrategias o las diferentes organizaciones, pero de todo ese conjunto entender cuáles son los conjuntos de acciones y conjuntos de organizaciones que pueden tener impacto. Bueno, Carmen Bob, Candela. Sí, adelante. Carmen Candela ha levantado la mano para hacer un comentario o pregunta.
Y muchas gracias. Pues en primer lugar, muchas gracias por la presentación que sirve para refrescar la memoria del proceso en Colombia, de los diferentes encuentros y el encuentro grande que tuvimos en Huasca. Yo quisiera hacer un comentario acerca del primer tema sobre las preguntas de cómo fortalecer las capacidades en acción legal. Pues yo he estado trabajando por mucho tiempo en estos temas. Tenemos una agenda de formación política y ciudadana que desarrollamos en diferentes regiones, aprovechando todo el marco legal que tenemos en Colombia para promover la participación, para movilizar la participación de las comunidades. Pero en esto pues encontramos algunas dificultades que ya la compañera del ministerio señaló, como el tema de los riesgos que tiene con los líderes abordarse este tema, porque pueden ser estigmatizados, de que estén manejando la ley. También están las dificultades que tienen muchas veces los lenguajes con los que están escritos los marcos legales, que toca, como dije allí cuando escribí mi opinión, es que toca suavizarlos y toca crear metodologías para facilitar todo el ejercicio de aprendizaje de estos marcos legales, que son bastante, pues dicen que es de una de las constituciones más abiertas que tenemos, la Constitución del 91, y a partir de allí todos los marcos legales. Al comienzo mencionaba lo que se está proponiendo, por ejemplo, ahora con la pandemia, de suavizar estos marcos, algunos marcos legales como la consulta previa y algunos procedimientos como las licencias ambientales, de suavizarlas, porque, digamos, en algunos lugares ha sido efectivo, no siempre ha funcionado bien, pero la consulta previa por lo menos ha sido una herramienta útil para validar la participación de la gente, para que sus intereses, sus derechos sean reconocidos. Entonces, me parece que ese es un buen punto que toca seguir trabajando, porque hay un desconocimiento de estos marcos legales en nuestras comunidades con las cuales trabajamos, cuáles son las posibilidades que hay, cuáles son los procedimientos, cuál es la institucionalidad que puede estar detrás en el cumplimiento de cada uno de estos marcos. Eso es una tarea que toca trabajar mucho con las comunidades, porque hay un desconocimiento, hay unos bajos niveles de participación, precisamente porque muchas veces no se tienen las herramientas. Y finalmente, pues todo este conjunto, este marco político y legal, pues hace parte de la información que las comunidades deben de tener para facilitar la participación, y pues hemos estado trabajando alrededor de los pilares de la gobernanza, y uno de los pilares es la información que tenga la gente para poder incidir, para poder participar de manera cualificada en la toma de decisiones. Muchas gracias. Ok, gracias, Carmen. Y parece que Sara Lux levantó la mano. ¿Quieres comentar sobre esto? O... Hola, Bob. Tenía una pregunta para ti, Bob, y creo que en línea con lo que estaba mencionando Carmen, también un comentario. La pregunta es, tú mencionabas en una gráfica del éxito, el éxito de la efectividad de la incidencia de las organizaciones comunitarias, y decías que era cerca del 50% y dabas unas cifras. Quería ver si tú puedes profundizar un poco respecto de esa información en Colombia, cómo funciona, que entiendo que la cifra que das pues es de una evaluación más regional. Específicamente en Colombia, si ese porcentaje sigue siendo el mismo. Y lo otro, un poco en línea con lo que Carmen estaba mencionando y la compañera del ministerio, yo creo que estoy de acuerdo en el tema del desconocimiento del marco legal, y creo que parte del fortalecimiento de las comunidades para poder participar está no solo en el conocimiento del marco legal, sino en los temas de información, en disponer información de manera clara, oportuna,
entendible para que los actores y las comunidades puedan como digerir y entender esta información y poder usarla de manera adecuada y en los procesos de toma de decisiones y pues en los diferentes mecanismos de participación. Creo que el esfuerzo debe estar centrado en diseñar estrategias que faciliten ese diálogo, si bien no es creo que no es solamente el tema de generar las capacidades, sino de promover esos espacios de participación y en procesos de toma de decisiones, de diálogo. Y por el otro lado, en mecanismos de estrategias que ayuden a articular diferencias que hay también entre los diferentes marcos legales desde los diferentes sectores. Creo que hay unas brechas grandes, que es otro tema, unas brechas grandes, unas limitantes grandes que no generan o bloquean la articulación de criterios y de políticas y de marcos legales entre los diferentes sectores. Entonces es como el esfuerzo de lograr esa articulación intersectorial. Yeah. Creo que es una discusión muy rica y sería interesante, no sé si hay tiempo, pero para otras personas comentar. Mas yo puedo responder objetivamente su pregunta si Colombia sí. Colombia y Bolivia fueron los países donde destacaron la acción de las organizaciones comunitarias directamente involucrados con proyectos de infraestructura. En el caso de Colombia, carreteras, en el caso de Bolivia, hidroeléctricos. Entonces, sí, Colombia es un país, obviamente, donde las organizaciones comunitarias tienen un papel muy importante en la gobernanza y en la protección de la conservación también. Pero cómo implementar y cómo operacionalizar esto siempre es un desafío. Y nosotros queremos aprender más, porque nuestro análisis fue un análisis, como se dice, 30.000 pies, mirando por alto de 55 casos em 4 países e utilizando rubrica para classificar de uma escala de 0 a 3. Isso não é, todavia, um análise aprofundado de cada caso, etc. E pensamos que devemos investir nisso também, agora, como essa segunda etapa. Mas agora que temos mais alvo para enfocar, porque através dessa visão macro, temos estas indicações em que enfocar. Então, processo de mobilização e negociação política, a participação e colaboração com organizações comunitárias. E estamos afortunados aqui que temos várias pessoas aqui desses movimentos sociais, organizações comunitárias participando com nós. E também queremos entender como apoiar com a investigação ou com a capacitação direcionados para apoiar essas iniciativas de maior eficácia. Mas o desafio continua. E eu espero que aqui é um espaço para vocês que são os experts. Aqui estamos chegando com análises de fora, mirar de fora. Vocês têm que implementar. E agradecemos que compartilharam informação e visão com nós. Toda essa informação vem de vocês, tanto nas entrevistas, nos talleres, etc. Mas eu creio que estamos já pensando em próximas etapas. Patrícia, esperava que continuasse, mas estamos gravando a reunião, pelo menos para apresentar nossas ideias de como são os próximos passos. Quer passar isso, Margie? Sí, por favor. Muchas gracias. Pues lo que les queríamos contar es que todas las acciones que estamos proponiendo para este año
como parte de la comunidad de práctica se derivan de las reuniones que hemos tenido previamente con ustedes, de las charlas que hemos sostenido individualmente o en sus organizaciones, y pues de manera tal que podamos responder también a una necesidad sentida en lo que tiene que ver con el tema de infraestructura y obviamente asociado a la gobernanza. De esa forma, todo lo que buscamos es que esté articulado y que no únicamente sea desarrollado desde la Universidad de la Florida, sino que tenga participación de los diferentes miembros de esta comunidad. ¿Será que la puedes? Exactamente. Como hemos estado hablando, las diferentes acciones que proponemos están enmarcados dentro del cumplimiento de esas metas específicas de conservación que están definidos pues, en los estándares abiertos para la práctica de la conservación. Específicamente en el caso de Colombia estamos proponiendo utilizar, como ya se ha mencionado previamente, 3 tipos de acciones correspondientes a la CMP3, que está referida a compartir información y a sensibilizar, la CMP7, que tiene que ver con el apoyo a la construcción, a la implementación de lineamientos políticos y legales, y a la CMP8, que tiene que ver con investigación y monitoreo. Entonces, las diferentes acciones están enmarcadas o le están apuntando a contribuir a cada una de esas metas específicas de conservación que les acabo de mencionar. El eje central de la intervención está, no obstante, enfocado en la movilización política y en la negociación. Con algunos de ustedes ya hemos conversado que vamos a proponer 2 tipos de talleres, los cuales están siendo coordinados con cada una de las entidades que tienen relación con su desarrollo. El primer tipo de talleres está enfocado a funcionarios de las instituciones públicas que tienen que ver con el tema de infraestructura y que están asentados en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare, y específicamente, o con énfasis más bien, en funcionarios de entidades territoriales, bien sea gobernaciones o bien sea municipios. Este ejercicio lo estamos coordinando de la mano con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Transporte en el marco de las acciones que ya se están realizando por parte de los 2 ministerios hacia el conocimiento de los criterios ambientales para vías y adicionalmente hacia los criterios o los lineamientos más bien de infraestructura verde vial que han sido construidos hace poco, o más bien que tenemos una versión hace poco y que ustedes también han tenido oportunidad de conocer en las diferentes reuniones que hemos tenido. El segundo tipo de talleres son con actores locales. Lo que estamos buscando con estos talleres es poder generar capacidades en las diferentes comunidades indígenas y campesinas con las que estamos trabajando, con un énfasis también en la misma zona, Caquetá, Putumayo y Guaviare. Y estos talleres esperamos realizarlos de la mano tanto de las organizaciones que están operando en la zona, principalmente ACT, WWF y FCDS, pero también con el apoyo de los diferentes miembros de la comunidad que han hecho parte de este ejercicio. Ya lo discutimos, por ejemplo, con Edgar, y en el caso de ACT pensamos que deberíamos trabajar también con las comunidades indígenas donde están vinculadas Nidia y Flora. Finalmente, hay una actividad que también está en torno al proceso de movilización política y negociación que tiene que ver con el Foro Social Panamazónico, que fue cancelado hace poco, pero que va a ser reprogramado en el mes de noviembre. No todas las organizaciones tenían previsto participar, pero creemos que es un espacio idóneo para también poder garantizar esa articulación y también ese link entre la institución y la comunidad alrededor de esos temas de movilización política y negociación. Adicionalmente, en lo que estamos haciendo, que son estos webinarios, queremos también proponer algunos espacios para que nosotros podamos enterarnos de las cosas que están pasando con las mismas organizaciones con las que trabajamos. El primero de ellos lo pensamos hacer con el Fondo Acción, que como les escribí en el chat, lamentablemente no pudo estar acá, pero que está pendiente de esta reunión, y que tiene que ver con las experiencias que ellos han tenido alrededor de la ejecución de su proyecto en el Caquetá, y cómo a través del rol y el empoderamiento de las comunidades han logrado tener resultados positivos frente a ese manejo forestal
y a la conservación de los bosques y el desarrollo sostenible en la zona donde trabajan. Adicionalmente, tenemos una alianza con una organización que se llama ISLP, que va a poder presentarnos información en unos webinarios también definidos alrededor del tema de infraestructura, pero con un énfasis en financiación, y no solamente financiación desde lo local, con los temas de regalías y con la financiación que viene de dineros del recurso público, sino también con la que tiene que ver con financiación internacional. Adicionalmente, estamos proponiendo 3 investigaciones. Una de ellas queremos que se realice directamente con uno de los miembros de la comunidad de práctica, que es la Fundación Gaia Amazonas. Queremos hacer un estudio de caso para analizar qué pasa con la infraestructura de transporte en el departamento del Baupés. Si ustedes han escuchado al gobernador recientemente, pues tiene unas ideas importantes frente al tema de mejorar la conectividad de su departamento. Entonces, lo que queremos es analizar un poco qué está pasando allá y también proponer acciones en torno a la intermodalidad y seguramente muy asociado al ejercicio piloto de implementación de los lineamientos de infraestructura verde vial que hacemos con WWF y FCDS. Hay 3 investigaciones que van a hacerse próximamente por estudiantes de la universidad, de doctorado y postdoctorado, cuya temática está derivada de las reuniones que hemos tenido y que buscan básicamente hacer análisis entre gobernanza e infraestructura, identificar factores que influyen en la eficacia de la colaboración entre las organizaciones comunitarias y sus socios y hacer análisis multiactor, todo esto enmarcado en temas de gobernanza. Y finalmente estamos promoviendo también la elaboración de investigaciones en torno a transporte intermodal. Estamos analizando la posibilidad de acompañar a una estudiante que está trabajando este tema junto con Simón de la Universidad de los Andes, pero esto está todavía como en proceso de construcción y esperamos que durante los próximos meses podamos avanzar en mayor detalle sobre este tema. Básicamente estas son las acciones que estamos promoviendo. La idea es que todos los que estemos acá podamos participar, que podamos aprender y finalmente que en una reunión al final de este año podamos también analizar cuál fue el resultado de estas experiencias, cuáles son los pasos que podemos dar durante los próximos años, pues no necesariamente a través de la universidad, pero sí como parte de la lógica de que existe esta comunidad de práctica. Bueno, y aquí queremos abrir de nuevo el espacio para preguntas y discusión. Que lo que queremos es fortalecer nuestra comunidad de práctica, pero queremos preguntarles a todos ustedes qué podemos hacer para fortalecer esa comunidad, qué otras ideas para webinarios o espacios de intercambio podríamos abrir, podríamos promover, cuáles son otros espacios de colaboración, qué estudios de casos se necesitan para aprender sobre la efectividad de la gobernanza y la infraestructura, y a qué temas necesitamos prestar más atención. Si alguien quiera comentar, pues por favor escríbalo en el chat o desactiven o activen su micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Te escuchamos? Tengo una pregunta para Margie. Qué pena, me perdí unos minutos porque solamente tengo conexión por el teléfono y bueno, la señal se va a veces, entonces no sé si eso ya se abordó, pero sobre la parte, bueno, tal vez es la última parte, Margie, que estabas hablando sobre las actividades planeadas para este año, como los talleres con comunidades, con funcionarios. Quería preguntarte si esas actividades están abiertas para la participación de otros miembros de la comunidad de práctica, porque como lo entendí la descripción, hay digamos ya un prediseño, pero quisiera saber si en el momento en que vayan a implementarse o más adelante hay la posibilidad, digamos, en general para los miembros de integrarse, si están interesados en participar de alguna manera. Y gracias por tu pregunta. Sí, la idea es que no solamente
nosotros los coordinemos desde la universidad o desde la fundación, que somos los operadores de la universidad acá, sino que podamos, todos los miembros de esta comunidad que quieran participar se puedan vincular. De hecho, por eso es que lo estamos construyendo en el caso de los funcionarios con participación de las diferentes instituciones, para que el impacto sea mucho mayor y para que tengamos mejores lecciones aprendidas. Entonces la respuesta es sí. Y hay una respuesta, una pregunta también de Magda en el chat, y ella está diciendo que le gustaría saber más sobre la última acción, ya que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte está trabajando para construir un plan amazónico de transporte intermodal para la Amazonía. Pues dentro del piloto, pues Magda sabe que nosotros vamos a incluir esas acciones de intermodalidad con el departamento del Baupés, entre Guaviare y Baupés. Este ejercicio que estamos haciendo dentro de la Unidad de Investigación Participativa es una cosa pequeña, pero que sí queremos que pueda contribuir a ese gran ejercicio que está haciendo el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte, por lo menos entregando algunos insumos que desde nuestro criterio sean de utilidad para poder incorporarlo en un plan que tiene obviamente un accionar mucho más grande y un impacto mucho mayor. Yo quiero responderle un momentito a Simón sobre las investigaciones. Sí, estamos en ese momento diseñando unas investigaciones que los temas surgen de los resultados de este trabajo que les presentó en este momento Bob. El 50%, por ejemplo, de los casos exitosos en cuanto a detener o mitigar digamos, los retos de la infraestructura en Colombia. Hay tres casos, entonces, pero más allá de lo anecdótico, pues no se han mirado sistemáticamente. Entonces, estaríamos solamente rápidamente diciéndoles que estaríamos comunicándonos con estos tres, digamos, instituciones para hacer la propuesta de la investigación. Es una investigación de carácter participativo, acción participativa. Entonces, lo que queremos es que se vinculen y pues vamos a ver cómo se puede desarrollar pues con la coyuntura que tenemos. Entonces nos estaríamos comunicando más adelante con ustedes. Gracias. Bueno, quizás podríamos invitar a Magda que nos comente un poco más sobre en qué etapa se encuentra esta construcción del Plan Amazónico de Transporte Intermodal, que está comentando en el chat. Magda, ¿tú estás con posibilidad de hablar? Bueno, ¿Me escuchan? sí. Hola Magda, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Es que en este momento estaba respondiendo una llamada al celular. ¿Tú me puedes recordar cuál es la pregunta para mí porque estaba yo hablando por el celular? Claro, tranquila. No, que te estábamos pidiendo si puedes contar brevemente en qué consiste la construcción del Plan Amazónico de Transporte Intermodal. Ah, bueno. Entonces les cuento. Nosotros empezamos desde el año pasado, a mediados del año pasado, empezamos a poner en marcha unas mesas interinstitucionales del sector transporte, el sector ambiente y las entidades locales para abordar todo lo referente a la infraestructura de transporte en esta región. Y ha sido bastante provechoso porque nos hemos acercado a lo local y hemos entendido que las necesidades deben venir de allá hacia el nivel central, pero también que el nivel central debe pensar en una visión macro, en una visión de desarrollo, de competitividad de esas regiones. Entonces, dentro de las conclusiones de estas mesas, encontramos la necesidad de que hiciéramos un plan específico y particular
para esa región, independiente del plan de maestro intermodal que ya tenemos nosotros para el país, pero que realmente no corresponde o no obedece o no a las necesidades de esa región. Básicamente se centra más en la otra media Colombia. Entonces, hemos venido reuniéndonos durante este año con Minambiente y con todas las entidades. Hemos desarrollado algunas preguntas orientadoras para mirar las necesidades de cada una de las regiones y estamos elaborando unos términos de referencia con el fin de priorizar en este plan donde esperamos complementariedad de modos y utilización de otros medios alternativos de transporte, priorizar lo que es la sostenibilidad de la infraestructura, respetando las particularidades de la región. En eso vamos. Entonces, ese es el propósito de nosotros, desde el gobierno nacional y teniendo en cuenta las necesidades de lo local, podamos desarrollar un plan que le dé conectividad, integre a esa región, respetando las zonas estratégicas ambientales, las comunidades, todas esas particularidades que haya. Esperamos tener los términos de referencia por ahí en un par de semanas. En eso vamos. Muchas gracias, Marga. Quizás Jaime Viasus quiere tener la palabra. Para comentar en qué formas quizás puedan ser adecuadas para participar en la construcción. Jaime hace rato escribió que se había ido la luz y se había tenido que salir. Lo mismo que Edwin. Yo solamente, en cuanto esperamos Jaime, queremos hubiera escuchado Jaime su visión de cómo gustaría participar en esa construcción. No sé si él consigue hablar, pero yo quería agradecer la pregunta de Simón y si los otros miembros de la comunidad de práctica pueden participar en esos talleres. Margie ya respondió que sí. Yo quería reforzar que es fundamental que haya participación o en la reflexión, o en la implementación, o en la planificación, etc. Realmente es el objetivo, que hay participación. Identificamos algunas organizaciones que trabajan directamente en esas regiones, con esas comunidades, etc. O actores que son actuantes en esos departamentos. Otra fuerte de nuestro grupo es que tenemos gente a nivel departamental y de nivel regional y de nivel nacional. Pero sí, esta posibilidad de colaboración con la Universidad de Rosario es muy importante para nosotros. Es la única organización comunitaria, única organización académica que participó en el grupo de Colombia. Es un poco diferente de las otras regiones donde había más participación de grupos académicos. Entonces es muy importante que cooptamos a la Universidad de Rosario también para colaborar con nosotros. Y gracias por estar aquí, Javier, segundo víctima de esta universidad. Okay. Mas Javier está despidiendo. Sí. Sí, me estoy despidiendo, pero de verdad que muchas gracias. Felicitaciones y pues seguimos en contacto. ¿Vale? Vale. Permítame. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Solamente quizás yo quisiera poner como una cosita aquí sobre esa última pregunta que tienen planteada en esa diapositiva, y es que digamos que un poco lo que todos sabemos es que el tema de infraestructura ha sido un poco el que ha organizado o ha hecho las veces de planeación
de cómo funcionan los asentamientos humanos en todas partes en este país, digamos, ¿sí? Pero pues particularmente en la Amazonia, pues digamos también es algo evidente. Un poco del ejercicio que se está haciendo con el tema del transporte intermodal al que se refería Magda, también analiza mucho, digamos, las dinámicas económicas que se dan en los territorios amazónicos, un poco para entender cómo el transporte debería insertarse dentro de esa organización territorial como un servicio, em, más como un servicio en torno a unas necesidades bien identificadas, que al revés, que es como está pasando ahora, que es como que se traza cualquier medio de conexión de transporte y eso determina cómo se va ordenando el territorio y cómo, bueno, luego van pasando otras dinámicas que ya todos conocemos muy bien. Entonces creo que también me parece importante retomar un poco esa cuestión de entender cómo están organizados y qué expectativas se tienen y qué capacidades tienen de generar algún tipo de producto para la economía más allá de sus territorios. Como esa parte creo que también podría enriquecer un poco, digamos, todo el análisis del tema de infraestructura de transporte en la Amazonia. Era eso, básicamente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algo que necesite aclarar o si no, pues Sí, yo tenía solamente una intervención corta y pensando precisamente como en que las iniciativas surjan también de nosotros. Simón. Sí, ¿me escuchan? Vale. Sí. Entonces, tal vez no sé si el semestre entrante yo estaría disponible de pronto para hacer uno de estos seminarios virtuales yo vengo estudiando ya hace una década el tema del transporte en la Amazonía. Y me parece que podría ser interesante como poner este tema del transporte actual en un contexto de larga duración, como entender un poco históricamente, porque me parece importante también problematizar la misma noción del transporte multimodal o intermodal desde una perspectiva un poco más amplia. Entonces, una posible actividad, si les interesa en algún momento, es, no sé, supongo que por este medio tener una discusión que podría plantear sobre eso, tal vez desde una perspectiva más histórica para la Amazonía colombiana, que es lo que nos compete en este grupo particular, con gusto lo podría hacer. Sí, perfecto. Digamos que dentro de las preguntas que estaba haciendo Vanessa, estaba esa, qué temas, qué sugerencias tienen para webinars y para complementar, que nos pueda apoyar digamos, en la gestión que todos estamos llevando a cabo. Y la idea, pues, que tiene todo esto de conectarnos con ustedes es poder tender puentes entre la academia y las personas que están ya enfrentando pues todos los retos, ya sea de construir políticas, ya sea de implementar, ya sea de conservación, en fin, que están en campo, en terreno. Entonces, yo creo que todos hemos pasado por una universidad y algún centro de estudios, en fin. Y creo que es muy importante entender estos puentes porque así nos enriquecemos ambas, ambos lados de la cadena, pues, por decirlo así. Y las políticas también, muchas de las cosas que hacemos surgen de la academia y de la academia también debe nutrirse de lo que está sucediendo día a día en las diferentes regiones, porque todos los contextos y las instituciones y todo son muy diferentes. Entonces me parece muy válido lo que acabas de, de- de plantear y pues creo que nos serviría a todos. Entonces, no sé si hay alguna otra
intervención o sugerencia o algo. Si no, los invito a que contribuyan, por favor, con nuestro monitoreo y evaluación, que es un proceso interesante que está llevando a cabo la universidad y solo les toma 5 minutos. Ahí ya está el icono y acá abajo está también el link por el cual se pueden conectar. Y no, muchísimas gracias. Pues yo no sé si alguno de mis compañeros quiera decir algo antes de... Yo quería hacer un comentario final, Marta, por favor. Claro. Quería decir que queríamos hacer esta reunión presencialmente y es casi un milagro que existe la tecnología y la buena voluntad de ese grupo de pasar esas 2 horas juntos y avanzar nuestra discusión. Y vamos continuar conversando. Tenemos algunos momentos de grupo que podemos, como otros webinars, como está marcado para 22 de mayo, para Fundo Acción compartir sus experiencias y refletir y aprender juntos sobre ellos. Y los investigadores de la UF que van a hacer contactos directamente con las personas en las diferentes organizaciones, de diferentes formas. Y esperamos hacer esos talleres, ese sí presencialmente, pero un futuro muy indeterminado en ese momento, pero con este.